Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Javier Encina y voy a ser la persona que os dé esta sesión, que se titula Comunicación Provocativa y forma parte del Máster de Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid. Antes de empezar, os explico brevemente la dinámica de la sesión, porque si no nos vamos a armar un pequeño lío. Esta que estamos haciendo ahora es la primera parte y consta de esta charla y del visionado de una serie de vídeos y documentos. A lo largo de la charla deberéis darle al pause para ver algún vídeo o algún texto corto. Cuando llegue el momento lo iré indicando. También os indicaré cuando abrir algún cuadro que veréis mientras escucháis la charla. Estos vídeos, imágenes, audios y cuadros se encuentran en la ficha que la tenéis ahí abajo, bajo el epígrafe Visionar durante la charla. Una vez terminada la primera parte, podréis trabajar el material que se encuentra bajo el epígrafe para profundizar después de la charla. Esta segunda parte es de carácter voluntario y depende de vuestros intereses académicos y o personales. Más tarde llevaremos a cabo la tercera parte, que se trata de un debate por Skype. Para buscarme en Skype, pues ahí tenéis el enlace, que además puede completarse por correo electrónico, que tenéis ahí también, que es ilusionismosocial@gmail.com. Bueno, y ya empezamos la sesión. Voy a mirar un poco, voy a ir mirando el texto porque no me puedo pasar indicando abrir tal documento, abrir tal audio. Entonces, bueno, espero que me perdonéis, pero si no se me va y entonces pues ya se pierde toda la riqueza que he intentado introducir en la charla, que no sea solo una charla magistral, sino que también sea una charla en donde se incorporan otro tipo de materiales. Normalmente son materiales en los que yo he participado para poder enriquecer todo esto que vamos a ir viendo. Bueno, pues al pensar en la comunicación provocativa, estamos pensando en el diseño de las herramientas, en el cómo. Pero no podemos empezar nuestro trabajo por esa pregunta, porque viviríamos bajo el imperio de las herramientas, que es lo que está ocurriendo en la sociedad en lo que vivimos, el imperio de las herramientas, de las técnicas, que son las que nos determinan cómo hacer las cosas, ¿no? O cómo tenemos que ser, ¿no? Y lo que necesitamos son herramientas convivenciales, en realidad, ¿no? En el sentido propuesto por Ivan Illich. En la ficha tenéis en el epígrafe para profundizar después de la charla, o sea que lo miráis ya después, el documento 1, que es el libro La convivencialidad de Illich, y el audio 2, donde explicamos qué es eso de la convivencialidad, ¿no? En realidad lo importante es que necesitamos herramientas que estén al servicio de la comunidad, de las personas, y no herramientas que nos determinen el para qué de las cosas, que es la aberración que está ocurriendo en muchas investigaciones. El cómo es la última pregunta a responder. La primera que nos tenemos que hacer es ¿para qué? En nuestro caso, en las experiencias que llevamos trabajando desde 1995, o sea, ya hace 25 años, hemos respondido a ese ¿para qué? Con la respuesta para la autogestión de la vida cotidiana. Abrí el cuadro 1 en la ficha, en el apartado Visionar durante la charla, y lo comentamos. Ahí vemos un poco qué significa autogestión de la vida cotidiana, ¿no? Serían las tres esferas: la sociedad, el medio ambiente y la economía. Y esas tres esferas se unen con la armonía con el entorno social y natural. Vemos cómo en la intersección de sociedad y medio ambiente estamos pensando en la calidad de vida, en la intersección de la sociedad y la economía estamos pensando en la equidad,
y la intersección del medio ambiente y la economía estamos hablando de sostenibilidad. Al ver cómo se desarrolla la calidad de vida, la equidad y la sostenibilidad, pues nos aparece la autogestión de la vida cotidiana, las economías populares y el desarrollo sustentable y el de crecimiento. Estas son las cosas que hemos ido trabajando en las experiencias cuando hemos hablado de autogestión de la vida cotidiana. Y por eso es muy importante empezar por ese para qué, ¿no? Después del para qué, se puede responder, a este para qué se pueden responder de otras maneras, ¿no? Para la participación comunitaria o para la autonomía vecinal o para la emancipación de quien corresponda. Pero no hay muchas respuestas posibles si hablamos de fines sociales como interés común. La mayoría de las respuestas priorizan el interés particular y son tendentes a los intereses del Estado, que normalmente aparecen con la etiqueta de interés público, o los intereses del mercado, que normalmente aparecen con la etiqueta de interés social o responsabilidad social. Así que tenemos que tener mucho cuidado al responder ese para qué, porque a lo mejor sin darnos cuenta, o si no lo respondemos, pues estamos trabajando para los intereses del Estado o del mercado. Después de responder al para qué, nos preguntamos por el qué vamos a hacer. En estos 25 años hemos ido sumando respuestas a esta pregunta que a día de hoy solo hemos llegado a responder de 7 maneras diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues encontrarnos con la gente. Para eso tenemos que ver dónde está, tenemos que hacer mapeos de relación, yendo a los espacios y tiempos cotidianos, viendo en qué lugares está la gente, tanto plazas, calles como locales, que pueden ser bares o pueden ser mercados o pueden ser algunas tiendas, incluso en las paradas de autobús. Y necesitamos saber dónde está porque si no, no nos podemos encontrar. Después estaría, ¿qué vamos a hacer? Pues provocar. Otra respuesta sería dinamizar y generar mediaciones deseadas. Devolución y evaluación y transferencias de pensamientos, haceres y sentires. Poner en valor el trabajo colectivo, flexibilización de estructuras y cuando acabamos ya el proceso, pues despedirnos. Esto también es importante entender que el proceso tiene un mínimo de tiempo y un máximo, porque si no, si lo que queremos trabajar es la autogestión de la vida cotidiana o la autonomía vecinal o la participación comunitaria, lo que no podemos provocar son la dependencia de la comunidad con respecto a las personas investigadoras. Claro, si hacemos una intervención que nosotros más o menos hemos pensado entre 3 o 4 años, y eso se va ampliando, 3 o 4 años sería el máximo, si se va ampliando, pues lo que creamos es esa dependencia. Y si estamos menos de 15 meses, pues lo que hacemos es que en realidad no trabajamos con la gente, sino lo que hacemos es una intervención. ¿Por qué decimos que si es menos de 15 meses no trabajamos con la gente? Pues para eso es muy importante entender el tema de las cosmovisiones y cómo se mueve la gente con respecto a las cosas, ¿no? En realidad nos movemos a nivel sociocultural por ciclos y el ciclo mínimo vital que hay en una comunidad es el anual. Hay otros ciclos que son más largos que el anual, pero el mínimo es un año para vivir la primavera, el otoño, el invierno, el verano, esa forma de relación que son distintas dependiendo de la estación, dependiendo si es tiempo de siembra o si es tiempo en las sociedades en las poblaciones más urbanas de vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, pues tenemos que vivir todo eso en ese ciclo anual y además
antes de empezar a trabajar con la gente de forma directa, tenemos que conocer la comunidad y para eso pues necesitamos entre 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende de cómo sea la comunidad. Entonces, pues el tiempo mínimo de un trabajo de este tipo debería ser de unos 15 meses y el máximo entre 3 y 4 años. Porque si ya a los 3 o 4 años no hemos realizado el trabajo, es porque a lo mejor no sabemos cómo trabajar en esa comunidad y tenemos que irnos, o ya lo que estamos haciendo es crear una serie de dependencias que van a impedir que la gente tenga autonomía, se autogestione o participe de forma autónoma y crítica. Bueno, después de preguntarnos el para qué y el qué vamos a hacer, pues ya estamos en la pregunta del cómo, pero no podemos entrar directamente al cómo porque ese cómo viene predeterminado por el para qué y el qué. Y entonces, cuando entramos en el cómo, que es lo que vamos a ver en la sesión, es donde entra a jugar la comunicación provocativa, que nos ayuda a diseñar las herramientas de forma integral, uniendo el cómo al resto de preguntas y cuestionándonos sobre el para quién vamos a diseñar esa herramienta, ¿no? En la ficha del programa, de la sesión, tenéis en el epígrafe para profundizar después de la charla el documento 2 que profundiza sobre estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que la utilización de la comunicación provocativa, si bien a nivel individual no puede servir para interpelar a cualquier persona, como el despierta del 15M, ¿no?, que iba dirigido a cualquier persona de la matriz sociocultural. Eso es cierto, pero en realidad cuando utilizamos la comunicación provocativa a nivel de colectivo nos dirige a unos determinados. Si podéis abrir el cuadro 2 en la ficha, en el apartado visionar durante la charla, y seguimos con esto, pues podéis echarle un vistazo y hablamos un poquito, ¿no? Como veis, son 4 posiciones, ¿no?, que tienen los colectivos con respecto al poder. Hay 3 posiciones que se mueven en la seguridad de lo posible. La seguridad de lo posible es lo que se puede hacer dentro del sistema instituido, que son la conversa, la perversa y la subversiva. Y una que se mueve trabajando los imposibles, ¿no?, que es la reversiva. La conversa, la posición conversa, es los que dicen sí al sistema, ¿no? Cada vez que, bueno, pues yo qué sé, que queremos monetarizar las relaciones, queremos tener un tipo de vida que sea acorde a lo que el Estado nos dice, a lo que la ciencia nos dice, pues decimos sí, ¿no?, como colectivo. La segunda sería la que dice no a lo que se plantea por parte del poder, pero sí al sistema. O sea, yo digo no porque ahora mismo no estoy en el gobierno, los míos no están en el gobierno, pero digo sí a todas las cosas que el sistema está proponiendo a la sociedad. Después estaría la subversiva, ¿no?, que es la que dice no, se puede parecer en cierto momento a la perversa, pero plantea hagamos otro sistema alternativo, un nuevo orden, ¿no? Por eso también es dentro de lo posible. Ya está, ellos ya han diseñado, los colectivos que se plantean la subversiva, cómo tiene que ser ese nuevo orden, ¿no? Entonces lo posible estaría en cambiar del viejo orden al nuevo orden, como pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa.
Y después estaría la reversiva, ¿no? Que es donde se mueven las culturas populares, que dicen sí, sí a lo que tenemos, pero no porque hacemos otra cosa, que son invisibles y que forman parte de la resistencia. Esta forma, que es la que trabaja los imposibles y la que es alógica, mientras que las otras tres son lógicas, lo que se plantea es la complejidad de segundo orden, ¿no? Mientras que las otras tres, lo que se plantean, bueno, las conversa y la perversa se mueven dentro del paradigma de la simplicidad, y la subversiva se mueve en una complejidad de primer orden, porque hay alternativas, ¿no? Y como hemos dicho ya, la reversiva pues no es que no plantea alternativas, plantea formas de vida que son inacabadas, son inabarcables, son todas las características que nos mueven dentro de la complejidad, ¿no? Y de lo que nos planteó en un primer lugar Edgar Morin, ¿no? Entonces, bueno, si la comunicación provocativa nos puede ayudar a dirigirnos a cualquier persona, no nos ayuda a dirigirnos a cualquier colectivo. Solo sirve para trabajar con colectivos que se encuentran en las posiciones subversivas y reversivas. Para los que se encuentran en la posición conversa y perversa, habría que trabajar una comunicación informativa mezclada con ciertos elementos de contrainformación, tal vez más presente en la comunicación dirigida a los colectivos que están en la posición perversa. Por eso en esta charla no nos vamos a fijar en los conversos y en los perversos, sino en los subversivos y reversivos. Para trabajar la comunicación provocativa nos inspiramos en la guerrilla de la comunicación, que surge de colectivos que se encuentran en posición subversiva. En la ficha tenéis en el epígrafe, para profundizar después de la charla, el documento 3, por si queréis profundizar sobre estos temas. La guerrilla de la comunicación quiere socavar la normalidad y la pretendida naturalidad del orden imperante, cuestionar la legitimidad del poder, abriendo de esta manera otra vez el espacio para utopías. Actuar de forma diferente a lo previsto, criticando no solamente los contenidos, sino también las formas. Se basa en dos principios para intentar vencer la pregunta ¿por qué nadie me escucha? Esto es lo fundamental cuando estamos trabajando con colectivos sociales, cuando estamos haciendo una comunicación con fines sociales, porque nos parece que la gente no nos está escuchando y entonces tenemos que hacer formas de comunicación en que la gente nos escucha, en la que rompamos esas barreras, aunque a veces pensamos que no nos están escuchando, pero sí nos escuchan. Pero bueno, esa sería otra charla distinta de esta, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por qué nadie me escucha, pues la guerrilla de la comunicación nos plantea dos principios, ¿no?, para romper eso. Uno sería el distanciamiento y otro la sobreidentificación. El distanciamiento, que es hacer visible y consciente unas relaciones de poder naturalizadas, consiste básicamente en introducir cambios claros en la percepción habitual para crear una distancia entre actores y espectadores respecto a las relaciones dominantes. El objetivo del distanciamiento es romper la aparente normalidad. Y después estaría la sobreidentificación, posicionarse dentro de la lógica compartida y atacarla en su punto más débil. El objetivo de la sobreidentificación sería sacar a la luz los aspectos que subyacen en lo callado. El trabajar estos dos principios por separado en sus actividades comunicativas viene explicado por su posición subversiva. Nuestra posición, la que hemos trabajado en las diferentes experiencias que vamos a ir hablando a lo largo de la charla,
ha sido unir lo subversivo con lo reversivo. Por eso hemos unido de forma inseparable los dos principios, como iremos viendo, ¿no? Hemos unido sobreidentificación y distanciamiento y lo hemos sumergido en las culturas populares, ¿no? Y eso ha hecho que podamos unir reversivo y subversivo, que cuando se juntan es cuando, creo yo, que aparece la posibilidad de transformación en la sociedad. Como ya hemos dicho, la comunicación provocativa solo nos sirve para trabajar con colectivos que se mueven en las posiciones subversivas y reversivas, pero también tiene sus limitaciones a la hora de diseñar herramientas. Solo es efectiva en el diseño de herramientas que responden a alguno de los siguientes ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Provocación, ya sea inicial o desbloqueante. Dinamizar y generar mediaciones deseadas. Devolución, evaluación y transferencia de pensamientos, haceres y sentires, y poner en valor el trabajo colectivo. O sea, ya veis que de las 7 respuestas que hemos dado a qué vamos a hacer, solamente 4 nos posibilitan el diseñar herramientas con provocación, comunicación provocativa. Bueno, vamos a ir viendo un poco estas respuestas. La provocación puede ser inicial o desbloqueante. Provocar no es más que llamar para que salga alguien. O sea, lo que hacemos normalmente en las experiencias en las que hemos trabajado, cuando queremos encontrarnos con la gente porque no las conocemos, pues provocamos para que salgan a la calle y ahí plantear los debates, plantear las acciones, plantear las afectividades. Bueno, pues cuando estamos empezando un proceso de participación y no sabemos cuáles son los centros de interés ni cómo se relacionan los grupos con los que ya no hemos encontrado o que ya conocíamos o que no, ¿qué vamos a hacer? Pues una provocación inicial. Un ejemplo de herramienta diseñada mediante la comunicación provocativa es el vídeo reparto. Entonces, en la ficha del programa, en el apartado visionar durante la charla, tenéis el vídeo 1. Lo propuesto es verlo del minuto 0 al 4,30, aunque podéis ver más si os apetece, ¿no? Entonces, bueno, le dais al pause a la charla y le dais al play al vídeo 1. Bueno, como habéis visto el vídeo, pues en principio el vídeo muestra que lo que hicimos al empezar en las cabezas de San Juan, ¿no? Donde estamos trabajando, donde nos propuso el ayuntamiento que trabajáramos los presupuestos participativos, que nosotros los convertimos en un proyecto pretexto, ¿no? Para poder trabajar la autogestión de la vida cotidiana. Entonces, para provocar, lo que hicimos es poner unos carteles, como se ve en el vídeo, unos carteles por el pueblo, ¿no? Y sin que nadie supiera quiénes eran las personas que los pegaban, porque lo hicimos con gente que no era del pueblo y tenían, le habíamos dicho que si alguien le preguntaba, pues que que dijeran que no sabían qué significaban esos carteles, ¿no? Entonces luego, a los 15 días, aparecimos con una cámara y fuimos preguntándole a la gente que qué significaba esos carteles, ¿no? Y entonces pues en el vídeo aparecen las diferentes respuestas que fue dando la gente, ¿no? Para poder también hacer que el proyecto sea creíble y la sobreidentificación sea posible, pues
en el vídeo, eso lo montamos como un vídeo y ahí aparece el alcalde diciendo que es la gente la que tiene que decidir el dinero del ayuntamiento, que es lo que habíamos planteado en la negociación inicial. Si querían presupuestos participativos, pues tenían que aceptar lo que la gente decidiera, ¿no? Y después de esto, pues lo que nos planteamos es que no se podía hacer solo sobre identificación, ¿no? Por eso el cartel dice, ya estamos pensando en el reparto. Eso nos lleva a una sobreidentificación con el proceso, porque el reparto de las tierras que se produjo, aunque no se produjo nunca, porque durante la conquista de Castilla de Al-Ándalus, pues la tierra se repartió en grandes lotes a los señores de la guerra. Gente como los Alba, los Ibarra, se quedaron con gran parte de las tierras de Andalucía Occidental, y entonces pues ahí lo que ha habido desde ese entonces, 500 años, pues ha sido jornaleros, ¿no? Que es la mayoría de la población de Las Cabezas. Y el reparto de la tierra, que se lleva ya luchando desde 1750, ya aparece en el motín contra Esquilache en el 67, es la lucha por el uso de la tierra, ¿no? Y eso es una cosa que a la gente, porque sus antepasados han luchado, muchos habrán muerto, otros pues han quedado ahí en esa rabia, en esa lucha, ¿no? Es algo que a la gente los identifica con su pasado, ¿no? Pero también el reparto, y por eso utilizamos esa palabra, ya estamos pensando en el reparto, que luego en siguientes campañas de comunicación fuimos desarrollando con el bacalao y algunas cosas así, para que la gente también trajera a su memoria los refranes, ¿no? Y en los refranes vemos cómo trabajar el distanciamiento. El que reparte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Por qué queremos trabajar esas dos cosas al mismo tiempo y de esa manera? Pues porque es verdad, necesitamos trabajar una identificación para abrir la posibilidad de que la gente participe, pero necesitamos una participación crítica, y para ello necesitamos el distanciamiento, que la gente no se identifique y queremos masa, sino que se identifique y se distancie, y entonces la gente le demos la posibilidad de participar en un proceso pensando por sí misma y llevando a cabo sus propias acciones. Por eso queremos trabajar la autogestión de la vida cotidiana. Bueno, en el vídeo, pues eso, luego más adelante pues pusimos la parte que no habéis visto, que es la de las asociaciones, cómo pensaban ellos que podía ser el presupuesto participativo, y ese vídeo luego pues lo llevamos a la calle, a los espacios y tiempos cotidianos, y provocó debates, y ahí fue donde la gente, porque los presupuestos participativos no se habían hecho todavía en ningún sitio de España, de Europa, pues como la gente fue decidiendo cómo se tenían que hacer los presupuestos participativos, y como lo usamos como proyecto excusa, pues lo que ocurrió es que la gente fue planteando cosas para el presupuesto participativo, pero también cosas para llevar a cabo por sí mismas que no tenían nada que ver con el presupuesto participativo, y que el equipo que estábamos trabajando allí también dinamizamos, ¿no? Bueno, pues para poner un ejemplo de provocación desbloqueante, en esa misma experiencia de Las Cabezas, llegamos a un momento en que en el primer presupuesto, después de que la gente había participado mucho en la campaña del reparto, pues luego participó poco en la decisión del presupuesto del primer año, ¿no? Por eso los procesos tienen que durar un poco más, porque si no también te puedes quedar ahí atrapado. Participaron como unas 200 personas en esta primera
en esta primer año, ¿no? Y claro, tuvimos que desbloquear porque pensábamos en realidad que la gente no participaba tanto como había participado en el principio, porque no se fiaba del ayuntamiento y de que iba a llevar a cabo las cosas que la gente había decidido. Por lo tanto, cuando nos planteó el ayuntamiento que había participado poca gente, pues dijimos que se llevaran a cabo las cosas adelante. Y entonces, bueno, claro, en las asambleas que hubo después de las decisiones que se habían tomado, después de que el presupuesto municipal acogiera todo eso, pues participaron más de 1.000 personas. O sea, se multiplicó por 5 la participación. Y entonces, una vez en las asambleas, pues ya viendo que habían hecho lo que se había decidido, pues entonces mucha más gente se enganchó al proceso, ¿no? La segunda respuesta del para qué, que es dinamizar y generar mediaciones deseadas, es justamente el tema central de nuestro trabajo de dinamización comunitaria, ¿no? Son esas las mediaciones deseadas. O sea, cómo hacemos, sentimos, pensamos, el mundo en el que queremos vivir, o de otra manera, cómo autogestionamos nuestra vida cotidiana o cómo somos protagonistas de nuestra propia vida, o más concretamente, cuáles son las formas de relación entre las personas y los grupos que fomentamos para hacer trascender nuestra vida cotidiana, ¿no? Para trabajar el tema de las mediaciones nos ha ayudado mucho los trabajos realizados por Jesús Martín Barbero y otros que hemos ido desarrollando luego nosotros a lo largo de los años. En la ficha tenéis en el epígrafe para profundizar después de la charla los documentos 4 y 5 por si queréis profundizar sobre estos temas. Abrí el cuadro 3 en la ficha para que está en el apartado de visionar durante la charla. Me he quedado un poco así porque ahora mismo empiezan los aplausos de las 8, por eso. Y no sé si los estáis escuchando o no, pero yo sí los escucho bastante. Entonces, es el cuadro que se titula Culturas y mediaciones. Que se me ha olvidado abrirlo. Ya lo tengo abierto, supongo que vosotros también, le podéis echar un pequeño vistazo. Veis que tiene 4 entradas verticales y 4 entradas horizontales. Las horizontales son cultura oficial o institucional, cultura de masa, cultura o culturas alternativas y culturas populares, ¿no? Y la primera en vertical que vamos a ver son los agentes. ¿Cuáles son los agentes o la gente que trabaja estas culturas, ¿no? Agentes significa no gente y tanto en la cultura oficial como en la cultura de masa lo que viene ahí son agentes. En la cultura alternativa hay una mezcla de agente y gente, y en las culturas populares son la gente, ¿no? Entonces, en la cultura oficial o institucional, los agentes, los que llevan a cabo esto, con los que se trabaja y llevan a cabo lo que se ha trabajado, son las redes, los partidos y los aparatos ideológicos o técnicos del sistema. En la cultura de masa, los agentes son las empresas y los lobbies. En las culturas alternativas, los agentes son los movimientos sociales y las empresas sociales. Y en las culturas populares, la gente, los cultivos sociales, la familia, los grupos de amistad, ¿no? Las lógicas que mueven la cultura oficial o institucional es la acumulación de legitimidad. Acumulación de legitimidad con respecto al Estado, ¿no? Y la transmisión desde el pensar. La cultura de masa, la lógica que lo mueve es la acumulación de capital para un mayor beneficio. Y la manipulación
se produce mediante el deseo, desde el sentir. Como hemos visto, en la cultura oficial es el pensar, por eso también está ahí la ciencia y esas cosas. Y desde la cultura de masa se dirigen a nuestros sentimientos, ¿no? En las culturas o culturas alternativas, la lógica es la acumulación de legitimidad para construir un mundo alternativo mediante el empoderamiento. Claro, esa acumulación de legitimidad, mucha gente de las culturas populares por eso confunde culturas alternativas con cultura oficial o institucional, que claro, se dice, es que esto es una aberración, como que la gente es muy torpe, no, pues ahí vemos cómo la acumulación de legitimidad, que es lo que lo une a la cultura oficial, pues hace que la gente a veces no lo pueda diferenciar, ¿no? Y la transmisión en las culturas alternativas es por identidad o por distanciamiento, rechazo, pero ya hemos visto trabajado la identidad, que sería la identificación, en lo que hemos hablado, el distanciamiento, rechazo, que sería lo que hemos visto también del distanciamiento por separado, trabaja por separado. Y se trabaja el hacer, el activismo, ¿no? En las culturas populares las lógicas no son lógicas, sino alógicas, y lo que se pretende es la reproducción ampliada de la vida cotidiana, la construcción colectiva, la identificación y el distanciamiento, ambas al mismo tiempo, y no se separa pensar, sentir y hacer como en las otras tres, sino también sino que se juntan, ¿no? Y también lo que aparecen son las dudas, las contradicciones, por eso se le tacha muchas veces a las culturas populares como de incoherente, pero en realidad con esas formas de pensar, sentir y hacer, de dudas, de contradicciones, se acercan más a la complejidad. Y después las mediaciones sociales en las que se mueven las diferentes culturas, pues la cultura oficial o institucional son las mediaciones impuestas, o sea, aquellas que se llevan a cabo a partir de las leyes o a partir de los postulados de la ciencia, y consentidas, o sea, aquellas que la gente consiente porque le resulta menos gravoso el consentirlo que el oponerse, ¿no? Y lo que esas mediaciones trabajan son lo posible. La cultura de masa, pues las mediaciones sociales que trabaja son las compradas y las consentidas. O sea, las compradas son aquellas que vamos creando nuestra identidad comprando los productos, tanto de alimentación como de música, como de formas de vestir, ¿no? Que nos dan una identidad. Y bueno, y también pues se trabaja el consentimiento de que esto es lo que hay y no hay más, ¿no? Y por lo tanto también se trabaja lo posible. En las culturas alternativas se trabajan las mediaciones impuestas, las compradas, las consentidas y las deseadas, o sea, todas las mediaciones. Pero al mismo tiempo también pueden trabajar solo alguna de ellas o ninguna, que sería sin mediaciones, que es cuando el movimiento alternativo se separa y se produce la incomprensión de qué están haciendo estos locos, ¿no? Cuando trabajan algunas de las otras, de las impuestas, compradas, consentidas, a veces pues la gente lo confunde dependiendo o con el Estado o con el mercado. Y cuando trabajan las deseadas, las mediaciones deseadas, es justamente cuando puede unirse a las culturas populares y es cuando se abre ese espacio de transformación. Las culturas populares trabajan lo imposible, ¿no? Hemos puesto entre paréntesis porque ese es otro nuevo posible, ¿no? Y después estaría las culturas populares, ¿no? Que las mediaciones sociales que se trabajan desde ahí son las mediaciones deseadas, las que nosotros trabajamos con ellos, con la gente que se mueve en las culturas populares. Y lo que se ve son los imposibles, ¿no? Aquellas cosas que tanto el Estado como el mercado, incluso las culturas alternativas, te han dicho desde que eres pequeño que no se puede hacer, ¿no? Es que esto no se puede hacer, esto es imposible, bueno, pues esas cosas. Bueno, pues volvemos.
Ya, es que no. Aquí. Eh, Otros ejemplos de herramientas diseñadas mediante la comunicación provocativa son el teatro en la calle, para trabajar el tema de las mediaciones deseadas. El trabajo en la calle, juegos tradicionales, fiestas, ¿no? Como la que hicimos en Olivares del Perpetuo Socorro Vecinal. De las experiencias, también en la ficha tenéis artículos para poder trabajar si os interesa alguna de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, también pues vamos a poner algunos materiales sobre cómo hemos trabajado esas mediaciones deseadas, y en la ficha podéis visionar eh, en el apartado visionar durante la charla, podéis ver el vídeo 2 del minuto 5:04 al 7:10 y del minuto 27 al minuto 32:15. Serían esos dos trozos, que son en total como unos 7 minutos y pico. Y después es el audio 1, ahí mismo en visionar durante la charla, que se refiere al trabajo que hemos realizado en Palomares del Río. Lo veis y ahora hablamos un poco y después vemos otro vídeo de otro lugar. Se me ha olvidado deciros que le deis al pausa al vídeo, a la charla mía. Bueno, como veis, pues se refieren a ese trabajo que hemos hecho en Palomares del Río, donde estábamos trabajando el PGO y el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Estratégico, cómo iba a ser el pueblo en los próximos 20 años. Y bueno, hicimos esa... bueno, en primer lugar habéis visto un trozo en el que se llaman los palomos, que ese lo utilizamos en los medios de comunicación, en la tele local, también en la telenovela lo pusimos como anuncio, para abrir esa identificación y ese poder y querer participar en el proceso, ¿no? Entonces, después lo que habéis visto es la telenovela, que es en realidad la herramienta central con la que trabajamos el proceso, ¿no? Y la telenovela, como ya habéis escuchado en el audio, pues fue una herramienta muy potente, ¿no? Que la pusimos en los espacios y tiempos cotidianos de Palomares del Río durante 4 meses, un mes por cada capítulo, y ahí fuimos debatiendo cómo quería la gente que fuera su pueblo. Para eso nos ayudamos de otras herramientas como el tendedero de los deseos, con el que sistematizamos y devolvimos la información a la gente. Y bueno, pues es una de las herramientas más espectaculares en realidad que hemos hecho, ¿no? Si queréis ver ahora el vídeo 3, que se refiere al trabajo de historia oral en Lomas de Zaragoza, pues vais a ver un mural, y que lo que es un mural que continuamente se va cambiando dependiendo de la gente que va pasando y va comentando, ¿no? Lomas de Zaragoza está en México, ¿no? Si le dais al pausa de la charla y veis el vídeo 3 del apartado visionar durante la charla. Bueno, pues ya estamos con otro qué vamos a hacer, que la respuesta sería de evolución y evaluación y transferencia de pensamientos, de hacer y sentir. En realidad serían 2 flujos continuos. Tenemos que ir devolviendo y haciendo circular entre los grupos de la comunidad todo lo que se va generando, provocando así un enriquecimiento que facilite una evaluación comunitaria que permita abrir una reflexión sobre el futuro y los imaginarios. Eso sería la evaluación y la devolución. Y el otro flujo es que
vamos aportando pensares, sentires y haceres vividos en otras experiencias y que pueden ayudar en un momento concreto, ¿no? Y solo en ese, a lo que estamos haciendo en el proceso, ¿no? Y eso sería la transferencia. Esos son los dos flujos de este que vamos a hacer. Ejemplos de herramientas diseñadas mediante la comunicación provocativa son los carteles de la historia oral en Olivares, encuentros supralocales que hemos hecho en diferentes sitios. Bueno, en Olivares lo que hicimos fue que trabajar en 3 barrios que la administración tiene señalado como marginales de actuación preferente y están súper intervenidos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es trabajar la autoestima comunitaria y buscar formas en que la gente pueda construir su presente y su futuro pensando en lo que han hecho ellos y otras personas que han vivido allí. Y con eso, pues, hemos roto esa dependencia que han ido planteando las administraciones públicas durante generaciones, ¿no? Estos carteles, bueno, hicimos la historia oral y estos carteles fueron como una devolución, eran 25 carteles, si no recuerdo mal, y estos carteles, pues, fuimos poniéndolos en diferentes sitios de los barrios, estaban numerados del 1 al 25 con diferentes frases y se creó la dinámica de que la misma gente iba buscando aquellas frases que todavía no había leído y se iban comentando también en los espacios, se encontraba gente ahí hablando sobre las frases y bueno, eso también fue una riqueza muy, muy bonita, ¿no? Bueno, pues la ficha en el apartado visionar durante la charla tenéis la imagen 1. Podéis verla, pausar la charla y verla si queréis, ¿no? Vamos, si queréis, verla. Bueno, ya creo que la habéis visto, ¿no? Entonces, pues, la siguiente respuesta, que es la última, sería poner en valor el trabajo colectivo. Este poner en valor el trabajo colectivo abre las puertas hacia los imaginarios y las motivaciones. El ver la importancia de lo que hemos hecho colectivamente nos da ánimo para proponer cosas que nos parecían imposibles. Te mueve hacia el querer y hacia el poder participar. Entonces, que para esto tenemos que abusar 7 sentidos. Tenemos mucho más de los 5 sentidos que nos han enseñado en el cole. Nosotros hemos encontrado hasta 13 sentidos. Hay gente que habla de 6, ¿no? Pero bueno, los sentidos son los que nos ayudan a percibir lo que estamos viviendo mejor, ¿no? Y entonces estos sentidos que tenemos que abusar para trabajar la puesta en valor del trabajo colectivo son la afectividad, la sensibilidad, la oportunidad, la proximidad, el distanciamiento, identificación, la creatividad y el sentido del humor. En las fichas tenéis en el epígrafe para profundizar después de la charla, el vídeo 7 por si queréis profundizar sobre este tema de los sentidos. Ejemplos de herramientas diseñadas para poner en valor el trabajo colectivo podéis encontrarlo en la ficha en el apartado visionar durante la charla. Primero vamos a ver el vídeo 4, o sea, vemos el vídeo 4, para ello pausamos y volvemos a la charla para comentar brevemente algunos aspectos. Bueno, ya hemos hablado un poco de la telenovela, ¿no? En este caso, lo que habéis visto es un programa que hizo Espejo Público de Antena 3 sobre qué es lo que estábamos haciendo en Palomares. Entonces, una manera de poner en valor el trabajo colectivo es llevarlo a los medios de comunicación. Lo que pasa es que se te puede ir de las manos y entonces convertir la experiencia en un espectáculo. En Palomares estuvimos justo en el límite de llegar a que diera un paso más y se convirtiera en un espectáculo, entonces no nos servía. ¿Por qué? Pues porque salió en muchas televisiones, tanto
series regionales, estatales y también en televisiones de América Latina, en muchos periódicos de diferentes continentes, en radios que hicieron entrevistas a mucha gente del pueblo para ver qué había sido aquello. Y entonces todo esto, toda esta puesta en valor hizo que muchísima más gente también pues quisiera participar en el proceso, ver la telenovela, participar en el proceso, en los debates, en diseñar qué es lo que querían hacer con su pueblo y pues bien pensado, sin dejarte arrastrar por los medios, pues esta es una forma, una forma de poner en valor que puede ayudar mucho a los procesos que trabajamos, ¿no? El vídeo 5 que podéis ver también, tenéis que darle al pause y verlo. Bueno, el vídeo 5, como habéis visto, es una cosa de las que hicimos en mi barrio, en el distrito norte de Sevilla, Jacaranda Norte, se llamaba la asamblea, y entonces pone en valor una de las cosas que se hacía para poner en valor todo lo que se estaba haciendo a la televisión de Andalucía, el Canal Sur. Le llamó la atención que estuviéramos haciendo un banco del tiempo y entonces pues esa salía en la tele pues también en un momento en el que ya parecía que las asambleas y los trabajos que se estaban haciendo iban un poco hacia abajo, pues volvió otra vez a que más gente se interesara por las cosas y esa puesta en valor también para la gente que había participado en las cosas fue algo positiva, pero también para reincorporar a gente nueva al proceso del 15M, ¿no? Y podéis darle también al vídeo 6, pausar la charla. El vídeo 6, pues un trabajo en el que participé en Resistencia, en una población cercana a Resistencia que se llama Cacique Pelayo, y es un trabajo con los indios Toba. En Argentina hubo una cosa que se llamó el corralito, que fue una crisis muy grande, tanto con respecto al dinero líquido, pero también con respecto a el crack del estado del bienestar, y eso se manifestó en los transportes, en la sanidad, en la educación pública, en un montón de cosas que la gente se encontró como perdida, ¿no? Subieron mucho los combustibles, que eran bastante baratos en ese momento en Argentina. Mucha gente de la clase media se encontró recogiendo basura en la calle, que eso fue un shock para la clase media argentina, que era una de las más grandes de América Latina. Bueno, pues en todo este mare magnum, que también no sé si os acordaréis de los piqueteros y de todas esas cosas, toda esa gente que se ha organizado de diferentes maneras, pues el Estado argentino no reconocía que en su territorio nacional había comunidades indígenas, ¿no? Estaban los dieguitas, estaban los guaraníes, pero también estaban los tobas, ¿no? Que son las tres más grandes que existen en Argentina. Al sur también pues hay otras, ¿no? Pero en esa parte central son estas tres, ¿no? Entonces pues no podían acceder a ninguna de las ayudas que se estaban dando al resto de la población y bueno, ayuda, por decirlo de alguna manera, caridad en realidad, y tampoco se reconocía qué es lo que estaban haciendo. Por ejemplo, el caso que yo conozco de los indios Toba en el Chaco, pues ellos ocuparon los márgenes de la vía del tren porque los trenes no pararon y ya nunca más han vuelto a funcionar, excepto en los alrededores de las grandes ciudades. Y
pues entonces ocuparon los 100 metros a cada lado de las vías y ahí construyeron sus pueblos, ¿no? Entonces hubo un grupo de gente, la corriente clasista y combativa, que a través de arquitectos y aparejadores, albañiles, ayudaron o enseñaron a construir casas a los indios Toba. Yo fui a Cacique Pelayo y entonces en un primer momento se construía una casa que creo que era de 45 metros cuadrados conjuntamente, y luego con las formas de construcción que habían aprendido podían ampliar, porque se dejaba un patio para que pudieran ampliar dependiendo de la familia, el número de familias que fuera, ¿no? Los materiales de construcción pues eran los de allí, el adobe con paja, la parte de arriba era con ramas que eran impermeables, que existían en la zona. También se construyeron el comedor comunitario, el horno de hacer pan comunitario, el horno de hacer artesanías comunitario, la escuela. Entonces, claro, el tener la escuela, que tampoco era reconocida la educación que se le daba a los niños, y el que no se reconocía, el que eso fuera una población, pues todo eso fue haciendo que la gente se movilizara, ¿no? Y lo que ocurrió fue que salieron desde el Chaco, de todos los puntos del Chaco, hacia Resistencia, fueron juntándose en las carreteras que iban coincidiendo y llegaron con esa super manifestación a Resistencia a reivindicar que ellos estaban allí y estaban haciendo lo que había que hacer en sus comunidades, ¿no? Los indios Toba, que hasta ese momento eran vistos como borrachos, delincuentes, un poco como se dice de los gitanos en el Estado español, ¿no? Es lo que se habla de los Toba en Argentina. Pues, bueno, de hecho, cuando yo llegué allí estuve hablando con gente que me contó que en los años 60, como el tema de diversión, igual que la gente aquí cogía el 600 y se iba a la playa, allí se iban al bosque que se llama el Impenetrable y se cazaban indios, ¿no? Indios Toba. Y se llevaban a la plaza de Resistencia, que es la capital del Chaco, y se ponían ahí, se hacían las fotos, que yo vi unas cuantas, de los indios muertos que se habían cazado ese fin de semana, ¿no? Bueno, pues Teresa Parodi con esta canción de la que estuvimos comentando los análisis desde los discursos, se hizo mapeo para ver qué cosas se metían en la canción, ¿no? Y el propio vídeo, ¿no? De cómo fue apareciendo la marcha. Entonces, de ser borrachos y maleantes pasaron a estar en el número 1 de las canciones en un momento de crisis, reivindicando lo comunitario y levantando la voz con autoestima comunitaria, cosa que hizo repensar mucho a los argentinos blancos protoeuropeos que, bueno, había otra gente que estaba haciendo las cosas mucho mejor que los propios gente que había ido a la universidad y que tenía esa cultura organizativa que tanto se habla en Argentina. Bueno, y con esto pues nos despedimos hasta la segunda, bueno, tenéis la segunda parte, ¿no? Que sería para profundizar después de la charla. Podéis ver ahí los documentos, vídeos y audios que he puesto, que espero que ya sabéis que es voluntario y que espero que la gente que los mire pues sea de su interés. Las experiencias que hemos nombrado, pues también hay
material sobre ella. Y lo que nos quedaría sería la tercera parte, que es el vernos a través de Skype, si es posible, y escribirnos mediante el correo electrónico, pues no solamente para resolver dudas, sino también como espero que vosotras y vosotros hayáis trabajado en experiencias o tengáis conocimiento de otras cosas, pues pueda haber un intercambio de saberes que nos enriquezca a toda la gente que estamos en este curso. Pues nada, pues muchas gracias, espero que no haya sido muy pesado y abrazo desde Sevilla. Venga.